Colosenses, capítulo 2, verso 11 al verso 15. Dice así la palabra de Dios. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiendo perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándonos en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Sí, unos martes atrás, para aquellos que tomamos la materia los martes, el profesor citó un libro de teología de la Consejería Bíblica, teología de la Consejería Bíblica. Yo recuerdo que lo escuché, anoté el autor porque quería tenerlo. Y al día siguiente comencé a mandar mensajes a las librerías para ver si estaba el libro. Bueno, no estaba. Así que comencé a buscar para ver si estaba afuera, no para traerlo, sino para ver cuántas páginas tenía, para ver el índice. Quería conocerlo y porque deseaba tenerlo. Y días más tarde, yo diría tal vez semanas más tarde, en la biblioteca electrónica, en la computadora, pongo consejería para ver qué tenía. ¿Saben qué? Tenía el libro. Yo no sabía que lo tenía y estaba buscando algo que yo ya tenía. Bueno, no es muy grave lo que me pasó. Pero la conexión que yo quiero hacer con los colosenses y tal vez también con nosotros, y lo que Pablo tenía tal vez precauciones de que los colosenses comenzaran a buscar en otro lugar lo que ellos ya tenían en Cristo. Porque recuerden que los herejes, los maestros, estaban ellos diciendo que tenían la clave para una espiritualidad más profunda y que tenían que seguir sus enseñanzas para lograr eso que ellos supuestamente tenían y que la iglesia de Cristo en Colosas no tenían. Y Pablo, precavido, les quiere decir: ustedes están en Cristo, como vimos la semana pasada. Ustedes están completos en Cristo. No tienen que buscar nada afuera. Tal vez no saben, como yo en su momento, que tienen lo que tienen y lo salen a buscar afuera. No. Hay que conocer, hay que entender más, pero si están en Cristo tienen todo lo que necesitan. Todos los tesoros de la sabiduría están en Cristo. Todo lo que necesitan para una vida piadosa está en Cristo, no hay que buscar afuera. Y Pablo para eso escribe esta carta. Para exaltar la deidad de Cristo, para exaltar la suficiencia de Cristo, porque básicamente eso era lo que ellos atacaban. Cristo no es Dios, decían los herejes, y por lo tanto no es todo suficiente. Tal vez hay que creer en Cristo y algo más. Y Pablo les va a decir: no es así, de ninguna manera. Capítulo 1, como repasamos la semana pasada, del 1 al 14, Pablo introduce la carta y se goza porque estos hermanos están creciendo. Y luego del verso 15 hasta el 2.7, que vimos hasta hace unos domingos atrás, Pablo desarrolla lo que podríamos decir la parte doctrinal de esta carta, donde muestra la preeminencia de Cristo en el universo, en la reconciliación, como cabeza de la iglesia. Y luego viene el capítulo 3 y 4, que es la parte práctica, pero antes tenemos esta sección que va del verso 8 hasta el verso 23 del capítulo 2, donde Pablo de manera explícita, podemos decir, ataca la enseñanza de los herejes. Pero Pablo lo hace no desarrollando mucho la enseñanza de ellos, aunque da aspectos de su enseñanza, porque nombra la filosofía, después va a hablar del legalismo, el misticismo, del ascetismo, que nosotros podemos entender que algo de eso había, ¿no? Porque cuando nosotros leemos la Biblia, a veces es como cuando
El otro día hablaba con los chicos, cuando yo me pongo a hablar por teléfono acá, ustedes no saben con quién estoy hablando, pero por lo que yo digo, ustedes se pueden dar cuenta más o menos cuál es la conversación que estoy llevando con la persona que está al otro lado del teléfono. Acá no sabemos exactamente cuáles eran los detalles de la enseñanza de los herejes, pero podemos ver aspectos de la enseñanza, porque Pablo no se centra tanto en la enseñanza de ellos, sino en enseñarle la doctrina correcta, decirles y hablarles de la suficiencia de Cristo, porque esa es la mejor arma contra la herejía, que ustedes sepan cuál es la doctrina correcta. Cristo es Dios y Cristo es suficiente, y yo quiero que entiendan bien eso, porque si entienden bien eso, cuando vengan los herejes, ustedes se van a dar cuenta enseguida, acá hay algo que no encaja con la sana doctrina. Y eso es lo que Pablo hace, ¿sí? Como dijimos ahí en el verso 2, capítulo 3, Pablo le dice, ustedes en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría. Luego en el verso 8 Pablo les va a decir, no busquen en la filosofía, no busquen en la sabiduría humana, porque los falsos maestros traían sabiduría humana, amor a la sabiduría, eso es filosofía, y esa sabiduría, como vimos la semana pasada, viene de tradiciones de hombre, se nace en el corazón de hombre, y Pablo le dice, no busquen ahí, ustedes tienen la sabiduría de Dios. Y entonces, en verso 9 y verso 10, después que le dice, no busquen en la filosofía, Pablo le va a decir por qué toda la plenitud de la deidad, o sea, Cristo es Dios, eso es lo que está diciendo básicamente en el verso 9, toda la plenitud de la deidad reside, habita corporalmente en Cristo. Y no termina ahí, porque Cristo es Dios y ustedes están en Cristo, ustedes están completos, plenos en Cristo. No hay que buscar en otro lado. Y entonces la pregunta que surge es, ¿y qué es esto de estar completos en Cristo? Y Pablo entonces, verso 11 al verso 15, va a decir, obviamente, no va a agotar todo lo que significa estar completo en Cristo, pero por razones obvias, él va a decir lo que dice. Sin duda tenía que decir eso inspirado por el Espíritu Santo, por el contexto de los herejes. Y obviamente no está ahí de casualidad y nos va a servir a nosotros como toda la palabra, que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Así que Pablo básicamente le va a decir, Cristo es Dios, verso 9, por lo tanto es todo suficiente, porque es Dios, es todo suficiente, y ustedes recibieron de Él una salvación completa, no hay que agregarle nada. Verso 11 al verso 15, Pablo les va a dar detalle de lo que resulta, o los beneficios, podemos decir, de esa salvación completa en Cristo. Así que lo que vamos a ver en esta mañana es lo siguiente. Los creyentes estamos completos en Cristo, de quien hemos recibido una salvación completa. Creyentes, si usted es un creyente, está completo en Cristo y usted ha recibido una salvación completa, y vamos a ver 3 aspectos o 3 resultados o 3 beneficios de esa salvación completa que recibimos de Cristo. Vamos a ver versos 11 y 12 que hemos sido completamente transformados. Vamos a ver versos 13 y 14 que hemos sido completamente perdonados, y vamos a ver en el verso 15 que hemos sido completamente liberados. Comencemos entonces verso 11 y verso 12. Hemos sido completamente transformados. Comienza el verso 11 diciendo, en Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Y la pregunta que surge es, ¿por qué Pablo en estos versículos, versos 11 y 12, usa la circuncisión y usa el bautismo para enseñar? ¿No es más fácil decir, ustedes están completos de Cristo porque Él murió en la cruz por ustedes, y sin usar estas palabras? Bueno, probablemente, como dije, Pablo no nos dice qué es lo que decían los herejes, pero percibimos que sin dudas estaban diciendo, se tienen que circuncidar, y estaban queriendo meter ritos, y de esa manera es como una mezcla de paganismo y de judaísmo, porque van a hablar de misticismo, de ascetismo, y acá están hablando de circuncisión, están haciendo una mezcla de cosas que ustedes necesitan para estar para ser más espirituales, para llegar al nivel de nosotros, dirían los falsos maestros. Y Pablo les va a decir, ustedes no necesitan circuncidarse, porque ustedes ya
circuncidados, con una circuncisión no hecha de manos. La circuncisión, ustedes saben, fue introducida ya en Génesis capítulo 17, cuando Dios habló con Abraham y le dijo que se tenía que circuncidar. Abraham tenía, creo que 99 años, si no me equivoco, cuando se circuncidó, y fue establecida la circuncisión como señal del pacto que Dios hizo con Abraham, y todo niño judío a los 8 días debía ser circuncidado. Se cortaba el prepucio, eso era la circuncisión, y era una marca, la marca del pacto, ¿no? Ahora, queda claro que la circuncisión no salvaba, y la circuncisión no aportaba nada a la salvación. ¿Cómo sabemos eso? En Génesis 15:6, la Biblia dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y recién en Génesis 17, años más tarde, Dios establece o introduce este rito de la circuncisión. Ya había creído, ya era salvo. No era 99% salvo y faltaba la circuncisión. Ya había sido salvo. Observen, si quieren, acompáñenme, si no yo se los leo. Ahí en Romanos capítulo 4, en el verso 7, dice la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Y luego pregunta: ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos? Es decir, ¿es esto solamente de recibir la salvación solo para los que se circuncidan? ¿O también para los incircuncisos? Porque decimos, dice Pablo, y cita Génesis 15:6, a Abraham le fue contado por justicia. ¿Sí? Abraham fue justificado, eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Cómo fue justificado a Abraham? ¿Siendo circunciso o incircunciso? Y Pablo contesta: no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham fue salvo sin circuncidarse, eso es lo que está diciendo. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidado, a fin de que la justicia también a ellos le fuera imputada. Bueno, parece un trabalengua, pero básicamente lo que está diciendo es: Abraham creyó y le fue justificado, y fue aparte de la circuncisión. Eso fue más tarde. No hay que circuncidarse para ser salvo, no es un requisito. Pablo dice lo mismo allá en Gálatas, capítulo 5, verso 2 y verso 3. Si ustedes se circuncidan, de la gracia, caen de la gracia, dice. Es más, si ustedes creen que hay que circuncidarse para ser justificado, entonces no solo circuncidarse, sino guardar toda la ley, lo cual es imposible. Y ahí estaban los judaizantes que le decían a los hermanos, a la iglesia de Galacia, que tenían que circuncidarse. Bueno, la circuncisión no es un requisito obviamente para la salvación, porque si es un requisito para la salvación sería una salvación por obras. Y cuando Cristo exclamó consumado es, en realidad estaba mintiendo. O tendría que haber dicho casi consumado es. Vamos a ver, cuando se circunciden se completa. No hay que hacer ningún rito, no hay que circuncidarse. La circuncisión era una marca externa, pero lo que realmente importaba, ¿sí? Aunque Dios la estableció como pacto, lo que realmente importaba era lo interno, y Dios mismo lo hace saber, y el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, sabía que lo que importaba era lo interno. Por ejemplo, en Deuteronomio 10:16 dice así: circuncidad, usa la misma terminología, pero dice: circuncidad pues vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. En otras palabras, la salvación ocurre cuando una persona es circuncidada en su corazón, no de manera externa. En Deuteronomio 36 dice la palabra de Dios: además el Señor tu Dios circuncidará, hablando del nuevo pacto, hablando en futuro, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. ¿Y para qué Dios va a circuncidar? Escuchen, para que ames al Señor. Quiere decir que si no son circuncidados de corazón, no van a amar al Señor. Nadie puede amar al Señor si Dios no circuncida el corazón.
circuncidará tu corazón y amarás a Dios con tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Vas a poder cumplir el primer mandamiento, pero si Dios circuncida tu corazón. Por eso Pablo en Romanos 2:28, Pablo dice lo siguiente: no es judío el que lo es externamente, tampoco la circuncisión es la externa, en la carne, sino que es judío el que lo es internamente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no proceden de los hombres, sino de Dios. Pablo está diciendo, ¿saben quién es judío? No es el que lo es externamente, no es el que es circuncidado. Realmente lo es el que lo es internamente, por una circuncisión aplicada por el Espíritu Santo, está diciendo Pablo. Eso es lo que dice. Y acá a los colosenses Pablo le está diciendo en esta frase que estamos analizando, ustedes recibieron una cirugía espiritual. Ustedes no tienen que circuncidarse porque fueron circuncidados con una circuncisión no hecha de manos. No hecha de manos. Dios hizo una cirugía de corazón en ustedes. Ustedes fueron circuncidados. Alguien lo hizo, Dios. Con una circuncisión no hecha por manos, no física. No es una obra humana, es espiritual. Lo hizo Dios. ¿Cómo lo hizo? Al quitar el cuerpo de la carne. Así Dios lo hizo. ¿Cómo es que Dios circuncida el corazón? Al quitar el cuerpo de la carne. O sea, esta frase, al quitar el cuerpo de la carne, está explicando cómo Dios circuncida el corazón. Cuando vos creíste, cuando usted creyó, Dios hizo esto. Circuncidó su corazón. Y si usted ahora ama a Dios y quiere obedecer a Dios y quiere adorar a Dios, es porque Dios ha circuncidado su corazón. Una cirugía espiritual, un milagro espiritual ocurrió. ¿Qué significa esto de quitar el cuerpo de la carne? Bueno, significa que Cristo cortó, no una parte física, Cristo cortó la naturaleza pecaminosa en nosotros. Nosotros, no hay justo ni aun uno, ahí entrábamos nosotros. No hay quien busque a Dios, así éramos nosotros. ¿Sí? Veneno de víbora en la lengua, eso es un reflejo del corazón, así estábamos nosotros. Apresuramos sus pies para la maldad. No había temor de Dios en nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa, éramos esclavos y controlados, y de repente ahora estamos acá adorando a Dios, amamos a Dios. ¿Qué pasó? Dios cortó, como dice acá, el cuerpo de la carne. Dios cortó la naturaleza pecaminosa. Escuchen cómo lo dice otra versión, el mismo versículo. También por vuestra unión con Cristo habéis sido circuncidados. No con la circuncisión que se practica en el cuerpo, sino con aquella otra que consiste en ser librados de la naturaleza pecadora. ¿Por qué otras personas o por qué tus parientes no están acá, no están adorando a Dios, no aman a Dios? Bueno, así estábamos nosotros. Necesitan ser circuncidados. Necesitan una circuncisión espiritual, una cirugía espiritual en el corazón, para amar a Dios, para adorar a Dios. Cristo circuncidó nuestro corazón, quitando de nosotros la naturaleza pecaminosa. Dios quitó nuestra naturaleza pecaminosa y nos dio una nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ya sé que estás pensando, sí, pero si todavía pecamos nosotros. Todavía pecamos, y es verdad. Pecamos, y Pablo lo explica ahí en Romanos 7, que él era una nueva criatura. Él no era Saulo de Tarso, el que perseguía a la iglesia, el que odiaba a Cristo. Hubo un cambio radical en su vida. Él ahora amaba a Dios, pero tiene esa lucha ahí en Romanos 7. Y Pablo dice, en mi mente yo quiero deleitarme en la ley de Dios, en mi nueva naturaleza yo amo a Dios, quiero hacer lo que Dios me manda, pero encuentro otra ley, ¿dónde? En mis miembros. ¿Por qué? Porque su parte interior, su parte redimida está en este cuerpo que todavía no ha sido redimido, donde moran los residuos de la carne, y esa lucha con la carne que está ahí. Pero Pablo termina diciendo al final, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo ya estoy listo internamente, me falta el cuerpo. Estamos listos, yo muero y voy al cielo, porque ya está lista mi parte interior. Y cuando Dios me dé ese cuerpo, ya no tendré esas luchas que tenemos. Pero ocurrió un milagro. Aunque tenemos esa lucha, y es verdad,
No somos lo que éramos. Ahora amamos a Dios. Ahora queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo fue que Dios hizo esto? Mediante la circuncisión de Cristo, dice ahí. Es una frase que hace referencia obviamente a la muerte de Cristo, porque es por lo que Él hizo en la cruz que nosotros recibimos esa cirugía espiritual. Es por la fe. O sea, mediante la fe nosotros, mediante la fe en la obra de Cristo, que Dios nos circuncida y hace esa cirugía espiritual por la cual nosotros no necesitamos ritos externos, porque Dios lo hizo. Él lo hizo de manera espiritual. La circuncisión física, podemos decir, identificaba al israelita con el pacto abrámico, relacionándolo con el pueblo judío. La circuncisión espiritual identifica al creyente con Cristo y su obra. Cuando Dios hace este milagro, nos introduce a nosotros en la esfera de una relación con Cristo. Y ya no estamos bajo el control del pecado, sino bajo el Espíritu Santo. Escuchen lo que dice Filipenses 3:3, y esta es la realidad de cada creyente. Dice así, Pablo, en el contexto de que, hablando en contra de los judaizantes, porque nosotros, los creyentes, somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo confianza en la carne. O sea, nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Y cuál es el resultado de que somos la verdadera circuncisión? De que ocurrió esto que estamos explicando. Que ahora adoramos a Dios en espíritu. Cuando Jesús dijo allá en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, el Padre busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Pero si Romanos 3 dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, ¿cómo que Dios está buscando verdaderos adoradores que adoren en espíritu internamente y en verdad conforme a las Escrituras? Dios lo hace cuando salva a una persona, cuando hace una cirugía, cuando circuncida corazones, como lo hizo un día con nosotros. Y ahora nosotros amamos a Dios, deseamos hacer su voluntad, deseamos obedecerle, le obedecemos a Dios, y no es algo externo. Así ocurre en los verdaderos hijos de Dios. No es algo externo. No es algo de labio nada más. Ocurrió un milagro espiritual. Y nosotros podemos analizar nuestras vidas, examinar nuestras vidas y ver si realmente Dios ha circuncidado nuestro corazón. Podemos examinar nuestra vida si realmente lo que estamos haciendo y lo que hacemos en la semana es de acá nada más. O realmente viene de un corazón que ha sido transformado. Nosotros podemos analizarlo si ocurrió ese milagro, teniendo en cuenta Romanos 7, que hay una lucha, pero que desde lo profundo de nuestro corazón, como dice Pablo, en mi mente, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Hago y tengo esa lucha, pero no soy lo que era. Fuiste circuncidado. Dios obró un milagro. Pero si es externo nada más, Dios tiene que obrar un milagro en tu vida. Y entonces verso 12. Pablo dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Obviamente este versículo Pablo no está hablando de regeneración bautismal. O sea, no está diciendo que alguien es regenerado al bautizarse, porque sabemos, la salvación no es por obras. Si sería por bautismo, sería una obra. Pablo no está haciendo eso. Bueno, algunos enseñan, según este versículo, que el bautismo es un requisito para ser regenerado. Es más, he escuchado la conexión que hacen para decir que hay que bautizarse, es que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre Jesús, ¿se acuerdan? Para comenzar su ministerio. Entonces, el razonamiento es, nosotros recibimos el Espíritu Santo para ser salvos. Entonces, al igual que Jesús, hay que bautizarse para recibir el Espíritu Santo. Pero está mal esa conexión. Jesús no necesitaba ser salvo y bueno, no, está mal, no es eso. No es eso, nada que ver. Es más, Pablo dice allá en Efesios 1, 13 y 14, que nosotros cuando escuchamos el Evangelio y creemos, en ese momento el Espíritu viene a nosotros, no en el bautismo. Pablo le dice a los Gálatas, capítulo 3, verso 2, que le estaban diciendo tienen que circuncidarse, etcétera, etcétera, y guardar la ley. Pablo le dice,
¿Cuándo recibieron el Espíritu ustedes? ¿Por el oír con fe o por las obras de la ley? La pregunta se contesta sola. Por el oír con fe el Evangelio. Ahí recibieron el Espíritu Santo. No cuando se bautizan, no por guardar la ley, cuando creen por fe en el Evangelio. Entonces Pablo, en el versículo anterior, tomó la circuncisión, un rito, para hablar en términos espirituales, y ahora toma también el bautismo para seguir hablando en términos espirituales. Pablo no está diciendo acá, no hay que circuncidarse, y en el siguiente renglón tienen que bautizarse para ser salvos. Iría en contra de su teología y estaría haciendo lo mismo que estaban haciendo los herejes, diciendo que hay que agregar a la obra de Cristo. No puede estar diciendo eso. Pablo usó la circuncisión, como ya explicamos, para hablar de la unión del creyente con Cristo, para mostrar que el creyente fue incluido en Cristo, está en Cristo. Y ahora usa el bautismo para hablar de la identificación del creyente con Cristo. Está claro que nosotros somos unidos a Cristo cuando creemos. En ese instante somos unidos a Cristo, por la fe. Ahora, la palabra bautismo significa sumergido en, colocado en. Y el bautismo en agua representa, obviamente, lo que pasó cuando creímos. Obvio. Pero en el momento que creímos, nosotros fuimos colocados en Cristo. No estábamos en Cristo. Entonces, cuando una persona escucha el Evangelio, el cual es poder de Dios, Dios obra poderosamente en esa persona. Y en el momento que esa persona se arrepiente y cree de una manera que no podemos entender, pero que la Biblia explica, somos identificados con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es lo que la Biblia dice acá. Observen otra vez, verso 12. Ahí en el verso 12 dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios. O sea, creemos en la obra terminada que Dios obró en Cristo, y en ese momento Dios nos identifica con Cristo, y somos cosepultados con Cristo, y resucitamos con el mismo poder que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Hubo poder ahí? Ese mismo poder actuó para Dios darnos vida a nosotros. Tal vez para entenderlo mejor, podemos pensar en Adán. Cuando Adán pecó, nosotros pecamos, dice la Biblia, ¿no? O da a entender eso. Cuando Adán pecó, nuestro representante pecó, nosotros pecamos en Adán. Es así. Cuando Cristo muere en la cruz, y sabemos por nuestros pecados, es sepultado y resucita, cuando nosotros creemos eso, nosotros de alguna manera somos identificados. Y Dios nos crucifica con Cristo, somos crucificados con Cristo, sepultados y renacidos. Observen, por favor, Romanos capítulo 6, dejando el dedo en Colosenses, Romanos capítulo 6. En el verso 3 dice así, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él. ¿Sí? Hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre o por el poder del Padre, así también nosotros, ¿qué? Andemos en vida nueva. Obró poder para levantar a Cristo de entre los muertos. Ese mismo poder obró para resucitarnos a nosotros, y ese mismo poder ahora está a nuestro favor para que vivamos una nueva vida. Por eso hay frutos en el que Dios salva. Porque el poder de Dios obró, y Dios no obró para salvación. Estabas muerto y Dios te da vida y ahora te dice arreglátela solo. Ese mismo poder está a tu favor y a mi favor para andar en vida nueva. Y porque esto es una realidad, observen cómo termina, observen verso 5, porque si hemos sido unidos a Él en semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué? Fue crucificado, murió. Lo que estamos viendo en Colosenses, cortó con la naturaleza pecaminosa, para que nuestro cuerpo de pecado sea destruido, quede inoperante, si no nos controle como nos controlaba antes,
a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y entonces verso 11, observen, así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Éramos esclavos del pecado y Dios nos resucitó para que ahora podamos andar en vida nueva, agradándole a Él. No hay que agregar nada a la salvación. No tengo que agregar ningún rito. Fuimos transformados completamente. Estoy listo para ir al cielo. Obviamente tengo que crecer. Pero ya estoy listo, no hay que agregarle nada. No es que para que Dios complete la salvación tengo que venir a la iglesia. No es que para que Dios complete la salvación tengo que guardar los 10 mandamientos. O me tengo que bautizar o lo que sea. Mucho de lo que estoy diciendo, obviamente, y todo lo que estoy diciendo va a ser el resultado de esa salvación completa que yo ya tengo. Porque ahora amo a Dios y quiero guardar los 10 mandamientos. Pero no es un requisito para completar la salvación. Quiero venir a la iglesia a estar con mis hermanos porque Dios me manda que eso pase. Y porque amo a Dios, quiero hacerlo. Amo a Dios, amo la cabeza a Cristo y amo el cuerpo de Cristo. Porque eso es el resultado de un corazón circuncidado. Pero no es un requisito para completar la salvación. No hay que agregarle nada a la salvación. Nada. Salvación completa que trajo transformación completa. ¿Qué más trajo la salvación? Observen verso 13 y verso 14. Dice así, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, ¿qué? Habiendo perdonado algunos pecados, dice así, habiendo perdonado todos los delitos. Entonces podemos decir que la salvación completa también trajo perdón completo. Hemos sido perdonados completamente. Completamente. Pablo está describiendo acá el estado espiritual del creyente, tu estado espiritual, mi estado espiritual, antes de ser salvo. Así comienza, dice, estabais muertos. Tiempo presente. Ese era mi estado continuo. Muerto espiritualmente. Así estaba usted. Muerto espiritualmente. Como dice Efesios, muertos en vuestros delitos y pecados. Eso no significa que yo era inocente, eso no significa que yo no era responsable, ¿no? Sí que yo era responsable, el hombre es responsable de su estado espiritual. Y de la misma manera que una persona muerta físicamente no reacciona a ningún estímulo, está una persona muerta y usted la pincha y no va a reaccionar. Le va a hablar y no le va a responder. ¿Por qué? Porque está muerta. De la misma manera, un muerto espiritual, como estábamos nosotros, en nuestros delitos, en nuestras transgresiones, en nuestras rebeliones contra Dios, no reaccionábamos a lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. Así estábamos. La mayor necesidad nuestra era Dios, pero no reaccionábamos. No podíamos ver la belleza del Evangelio. Cantamos y nos emocionamos. Vemos el Evangelio, lo conocemos de memoria y lo escuchamos de nuevo y nos emocionamos y nos asombramos. Pero cuando estábamos muertos, una historia más como que San Martín cruzó los Andes. No pasaba nada, no reaccionábamos. No podíamos reaccionar. De hecho, la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no nos resplandezca la luz del Evangelio. La esencia de la muerte espiritual es que no podemos ver la belleza del Evangelio. Éramos incapaces de responder por sí mismos a Dios. De la misma manera que Lázaro estaba ahí en la tumba y no podía resucitarse a sí mismo, tuvo que Jesús decirle, Lázaro, ven fuera, y entonces resucitó. De la misma manera nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Dios tuvo que hacerlo. Fíjense Efesios 2, ahí nomás describe un poquito para ver nuestro estado. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3 dice así, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, patrón de vida, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese era nuestro estado, continuamente en delito. Esa era la esfera en la que nos movíamos. Pecando continuamente. Y uno puede decir, ¿y cómo pecando continuamente? Sí, continuamente pecando. ¿Qué? Pero a veces nos hacen cosas buenas, pero cuando se hacen cosas buenas, no se hacen para la gloria de Dios, entonces se hace cosas buenas y se peca. Continuamente pecando. Estábamos muertos en delitos y en la incircuncisión de vuestra carne. Esa frase parece que Pablo está refiriéndose a los gentiles, ¿sí? Que eran llamados incircuncisos. Y lo que Pablo está diciendo al decir, y en la incircuncisión de vuestra carne, le está recordando a los gentiles de la iglesia de Colosa, que ustedes no solo estaban en vuestros delitos, sino también eran ajenos a los pactos que Dios había hecho con Israel. O sea, no solo están muertos en delitos, sino que tampoco ni siquiera tienen las promesas, podríamos decir, ni siquiera tenían la Biblia. Ese privilegio lo tenía Israel, pero no era salvo por tener la Biblia, también estaban muertos. ¿Y qué hace Dios en ese contexto? Os dio vida juntamente con Él. Él es el que da vida. Él es el que despierta a las personas que están muertas. El texto acá no nos dice, pero nosotros sabemos por la Biblia que Dios hace esto al hacer oír su voz, al llamar de manera interna por medio de la predicación del Evangelio. Él nos hizo renacer, dice en Santiago 1:18, por la palabra. Nosotros nacimos no por una simiente corruptible, sino por una incorruptible, es decir, por la palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva y eficaz. La palabra de Dios esa que estaban escuchando esas 3.000 personas que unos 40 días antes habían dicho crucifíquenle, crucifíquenle. De repente están en la fiesta de Pentecostés y Pedro comienza a explicar, le abre la Biblia y comienza a explicar quién es Jesús y lo que había pasado y hace la conexión. Y Dios usa la predicación de la palabra para llamar a 3.000 personas compungidos de corazón, atravesados por la Biblia. ¿Qué haremos? Y fueron salvados. Estaban en la esfera del pecado. Fíjense, no podían entender. Nosotros leemos y decimos, qué precioso nuestro Jesús. Ellos lo vieron en carne, lo vieron en vivo y en directo. Si ustedes están conmigo, ustedes se van a dar cuenta de mis defectos, de mis pecados, si se van a vivir a mi casa por una semana. Ellos lo podían ver a Jesús, no podían ver nada malo en Jesús. ¿Cómo no creyeron? Las enseñanzas preciosas admiraban de su doctrina. Nadie enseñaba como él. ¿Cómo no creyeron? Los milagros que hacía, ¿cómo no creyeron? Están ciegos, están muertos, no reaccionan a los estímulos. Así estábamos nosotros. Entonces Dios hace un milagro, Dios les da vida juntamente con Él, dice allí. Dios da vida. Cuando Dios da vida, dice que perdona todos los delitos. El perdón de Dios es completo. Noten que dice todos los delitos, todos los malos pensamientos, todas las prácticas pecaminosas, todos aquellos pecados de omisión, todas aquellos pecados en privado, todos aquellos pecados en público, todos los delitos Dios los perdonó en Cristo. Por eso Jesús dijo, consumado es, ¿no? La cuenta de Diego fue totalmente cancelada, la pagué toda. Y este vocablo perdonado es una palabra que procede de la palabra charis, que es gracia, mostrando el carácter, ¿no?, que es gratuito, que es un perdón gratuito, que no dice, hace esto y entonces te perdono. Él lo hizo todo para que nosotros recibamos un perdón completo. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente fuimos justificados.
Efesios 1:7, en Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Alguien puede saber cuán rico es el Señor? ¿Cuán rico es en gracia? ¿Podemos saber? Porque acá dice que fuimos perdonados según las riquezas de su gracia. Por eso la Biblia nos dice en Romanos que cuando el pecado abundó, ¿qué? Sobreabundó la gracia. O sea, Dios puede perdonar al más vil pecador. Pablo decía, yo perseguía la iglesia del Señor. Yo odiaba con toda mi fuerza a Jesús, el mensaje del Evangelio. Yo soy el primero de los pecadores. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios me perdonó todo eso. Perdonó a un ladrón en la cruz. Toda su vida tal vez, no sé de qué edad habrán comenzado a ser un ladrón y ni siquiera, nunca hubo un cambio hasta que el cambio se produjo internamente ahí en la cruz. Y Dios les perdonó todos sus pecados y está en el cielo. En Isaías 55:7 dice, abandone el impío su camino, se está haciendo un llamado a arrepentimiento, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Podemos ver a un homosexual, podemos ver a un drogadito, a un ladrón, a un asesino, y decirle, y predicarles el Evangelio, y decirle, hay perdón. No nos entra en la cabeza a nosotros. Hay perdón en Cristo. Dios puede obrar una cirugía. Dios puede darte vida y transformarte completamente. Perdonarte todos los pecados. Y yo sé que cuando estoy diciendo esto, uno puede decir, pero ¿cómo puede ser? La Biblia dice que perdonemos como Él nos perdonó a nosotros. Nos perdonó demasiado a nosotros el Señor. Completamente. Como está lejano el oriente del occidente, así Dios alejó de nosotros nuestros pecados. Y eso debe ser motivo de gozo, entender que fuimos perdonados. David dice, cuán bienaventurado es el hombre al cual el Señor no inculpa de pecado. Salmo 32, ¿se acuerdan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es gratis, pero eso no significa que no haya costado. Observe cómo fue que se consiguió o cómo se hizo posible este perdón para nosotros. Pablo ahora en el verso 14 explica cómo se logró el perdón del verso 13. Él declara ahí que había un acta decretada contra todas las personas, pero Jesús permitió que la deuda fuera quitada. Observen, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Acá dice el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. La idea de esa frase, Pablo está tomando obviamente cosas que se conocían en ese momento, y lo que está diciendo es que había un certificado, básicamente, ¿sí? En aquel momento se escribían a mano, y la idea es, esto es lo que me debes, esta es tu obligación, esta es tu deuda, la tenés que pagar. Y acá está diciendo Pablo que nosotros, todos nosotros, teníamos una deuda contra Dios. Todos nosotros habíamos ofendido a Dios. Todos nosotros quebrantamos la ley de Dios. Dice en Romanos 3:19 que la boca se cerrará y todo el mundo quedará bajo el castigo de Dios, porque todos entenderemos, o todos entenderán que sí. Y el que no tiene la ley escrita, la tiene en su corazón. Y todos entienden que se han rebelado contra la ley del Señor y son culpables. Y es tremendo. Si quieren acompañarme a Apocalipsis capítulo 20, verso 11, eso va a pasar. Un día el Señor va a abrir los libros, dice, en el juicio final. Apocalipsis 20, verso 11, dice así, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros,
según sus obras. Dios va a abrir los libros y va a mostrar a todas las personas que van a estar ahí, y ahí deberíamos estar nosotros. Deberíamos haber estado nosotros. Y el Señor va a mostrar que por las obras de las personas, sus pensamientos no fueron conforme al patrón de nuestro Señor. Sus palabras no fueron conforme al patrón perfecto de nuestro Señor. Sus acciones no fueron conforme al patrón perfecto de nuestro Señor. Su boca será cerrada y serán lanzados al infierno. Ahí teníamos que estar nosotros. Pero todos esos pecados que no fueron perdonados porque no se arrepintieron y creyeron, nosotros hoy disfrutamos de un perdón completo y no vamos a estar en ese juicio. ¿Hay que agregarle algo a la salvación? Dice que nos era adverso, era suficiente para declararnos culpables y mandarnos al infierno. El que guarda toda la ley pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. Maldito aquel que no permanece en las obras de la ley. ¿Sí? Maldito aquel. Y no hemos permanecido. Merecíamos el infierno. ¿Y qué hizo Dios? Acá dice que Dios la canceló a esa acta, que no es ser adversa. Dios la canceló, dice que la ha quitado, la ha cancelado, y eso implica que esa obra fue completa y que los resultados de esa obra afectan en el presente. Dios me ha cancelado y no es que en algún momento se vence. Esa obra ha sido completa y permanente. Yo voy a ir al cielo porque ya pagó todos mis pecados. Estoy a cuentas con Dios. Es una realidad. Nosotros ofendimos a Dios y Él mandó a su Hijo y puso nuestra deuda sobre su Hijo y aplastó a su Hijo para que yo y para que usted pueda ser perdonado. Y dice, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Dios no hizo la vista gorda. Dios no dijo, bueno, voy a perdonar a toda esta gente. Voy a perdonarlo gratuitamente. Pero no fue barato. Su Hijo tuvo que ir a la cruz y fue aplastado. La ira del Padre fue sobre él. Es interesante esta palabra, quitado de en medio, ¿no? Quitó de en medio esa deuda que nos era contraria. Esa frase se puede traducir quitar frotando. Y Pablo está usando la terminología y lo que se conocía en aquel tiempo. Los documentos antiguos se escribían en material parecido a papel, ¿sí? Papiro o piel de animal. Y no se usaba ácido para que no moje el papel y para que la escritura, después si el escriba la quería volver a reutilizar, frotaba con la mano y se salía y podía comenzar a usar y podía usarla nuevamente. Y Pablo, con eso en mente, dice, Dios frotó todo lo que estaba en contra de Diego y lo borró. ¿Pero cómo lo hizo? Clavando a su Hijo en la cruz. De manera que no queda ni el más mínimo rastro en nuestra contra. Eso es gracia. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay. Lo que yo no podía pagar, lo que los ritos no podían pagar, lo que ninguna obra podía pagar, solo la obra de Cristo lo pudo hacer. ¿Habrá algo que agregar a la salvación o para ser salvo? Sería necio pensar que necesito hacer algo o mejorar esto. Sería necio, muy necio. Pregunta, ¿está usted creyendo solamente en la obra de Cristo? Si no es así, usted debe arrepentirse, porque usted está creyendo que su obra fue incompleta. Usted está creyendo que necesita algo aparte de Cristo para ser santo, para vivir una vida piadosa. Usted debe arrepentirse, porque tenemos todos los recursos en Cristo. ¿Qué más resultó de su completa salvación? Verso 15. Hemos sido completamente liberados. Dice verso 15, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, de Cristo. No sé si prestaron atención todo esto que tenemos. Yo me lo marqué, se los voy a leer. En el verso 9 dice al final, en él. En el verso 10 dice, en él. En el verso 11 dice, en él. En el verso 12 dice, con él. En el verso 13 dice, con él.
Todo lo que tengo es en Él y con Él. Estamos completos en Cristo. Y Pablo usa acá poderes y autoridades, porque probablemente era la terminología que usaban los herejes. Y Pablo acá lo identifica de manera directa con los demonios y Satanás. Porque de eso está hablando. Poderes y autoridades que fueron vencidos y que Él triunfó en la cruz, hizo un espectáculo, los desnudó, esa es la idea de que fueron despojados, los desnudó y los desarmó, así como un ejército a un ejército enemigo que quedan vencidos, le sacó las armas, y después que se le sacaba las armas, en aquel contexto, en el Imperio Romano, cuando el ejército romano conquistaba, llegaba a la ciudad, y llegaba el general con su ejército que había vencido, y traían encadenados para humillarlo y para hacer un espectáculo público a los que habían vencido. Y Pablo está tomando eso para decir que en la cruz hizo un espectáculo público, cuando todos pensaban que se terminaba con este impostor, con Jesús, por fin está muriendo, estaba ocurriendo la mayor victoria. Dios estaba cumpliendo lo que dice Génesis 3:15 en Jesús. Jesús estaba aplastando la cabeza de Satanás en la cruz. Él, Jesús, porque nosotros somos carne y sangre, Él se hizo carne y sangre, se hizo uno de nosotros para quitar al que tenía el poder de la muerte, para librarnos de Satanás, que quiere llevarnos a la muerte sin ser librados y que no vayamos al infierno. Jesús vino para terminar con las obras del enemigo. El enemigo intenta bloquear nuestra visión espiritual, pero Dios, por medio del Evangelio, de lo que ocurrió en la cruz, hace estallar la ceguera espiritual y nos da vida. Por eso podemos decir, y unirnos a lo que Pablo dice en Romanos 8, al final, pero en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. No dice, estamos venciendo, dice que somos más que vencedores. Porque estoy convencido, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos victoria completa. El diablo nos puede perseguir porque la Biblia dice que tenemos lucha contra sangre, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra Satanás y sus demonios, pero no nos puede quitar la salvación. Es más, Dios usa al enemigo para formar a Cristo en nosotros. Estamos en sus manos, estamos en las manos del Padre, estamos en las manos del Hijo. Nadie los arrebatará de mi mano, dice Jesús. ¿Y cuál fue el arma que nuestro Señor usó? La cruz. El mismo instrumento que parecía indicar el fin de Jesús. Fue el instrumento, o ahí fue lo que ocurrió, la mayor victoria del creyente. Entonces, si usted está en Cristo, tiene todo lo que necesita para vivir una vida piadosa, para vivir una vida en santidad. Pero si usted no está en Cristo, usted está muerto en sus delitos y pecados. Usted está controlado por la naturaleza pecaminosa. El diablo lo tiene en sus garras y usted va camino al infierno. Con lo que vimos usted se puede examinar. Pero los que estamos en Cristo, tenemos todo. Tenemos todo, estamos completos. Por eso podemos unirnos a Pablo y decir, como él dijo en 2 Corintios 5:14, pues el amor de Cristo me apremia. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Todo esto hizo por mí. Yo quiero vivir para Él. Cambió mi corazón, ahora lo amo, pero quiero amarlo más. Lo adoro, quiero adorarlo más. Como dice en Gálatas 6:14, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Si hay algo en que me voy a jactar, es en la cruz de Cristo. Es en la cruz de Cristo.
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo vivía asombrado con estas verdades. Y Pablo no se las guardaba para él. Quería que las sepa toda la iglesia de Colosas para que no sean engañados por herejías, por cosas mediocres. No necesitan nada. Miren lo que Dios hizo por ustedes en Cristo. Que podamos pensar en el Evangelio. Que podamos asombrarnos y decirle, gracias a Dios, esto pasó en mí. Yo quiero vivir para vos. Quiero vivir para tu gloria. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias porque no es por obras, Dios. Ningún rito tenemos que cumplir. Gracias porque es por la obra que Cristo hizo para nosotros. Gracias por esa obra milagrosa, por esa cirugía espiritual, Dios, que transformaste nuestro corazón, que no te amábamos a poder amarte, a desear obedecer, servirte, adorarte, Dios. Gracias por perdonar todos nuestros pecados. Gracias porque no fue, si bien fue gratis para nosotros, costó la vida de tu Hijo, Dios. Tú quisiste, Él quiso. Gracias por el Espíritu Santo que ha abierto nuestros ojos para ver la preciosura, Dios, lo asombroso del Evangelio. Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a compartir el Evangelio, cuál es poder tuyo para salvar a muertos espirituales. Así estábamos nosotros. Y hoy estamos experimentando la vida espiritual. Dios, gracias por eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.